Esta noticia de que no habrá el doble aguinaldo. Está con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén. Bienvenido, un placer tenerlo acá, ministro. Buenas noches, gracias por la invitación, siempre un placer estar en tu programa. Alta expectativa por conocer la cifra de crecimiento, si había o no doble aguinaldo. Llega el día y la noticia es negativa para los trabajadores y un alivio para los empresarios. Bueno, en realidad este es un tema técnico que ha causado obviamente alguna decepción en los trabajadores que estaban esperanzados en que el crecimiento supere el 4.5, pero lastimosamente algunos factores que han ido sucediendo en estos últimos tiempos han hecho que el crecimiento no sea el esperado. Como esto se calcula entre julio del 2016 y junio del 2017, en primera instancia hemos tenido un problema el año pasado, todos recordarán, de sequía, cuando las lluvias se han retrasado en realidad. Y eso ha afectado principalmente a nuestro sector agropecuario, que si bien después en enero ha tenido una muy buena producción porque ya vinieron las lluvias y han tenido unos rendimientos importantes, eso no ha podido compensar, digamos, en el semestre contra el semestre, y este año sí vamos a poder tener un crecimiento mayor el segundo semestre. Y a eso se ha sumado que Brasil, producto de esta recesión en la que se encuentra, es de producto de un problema económico que tiene, nos ha demandado menos de lo que nos demandaba normalmente. Brasil nos demanda casi 30 millones de metros cúbicos diarios. Nos ha empezado a demandar la mitad aproximadamente, eso en los meses de enero, febrero y junio. Entonces eso nos ha ocasionado que tengamos menor producción en el tema de hidrocarburos, y obviamente aun cuando teníamos una demanda interna muy dinámica, el indicador global nos ha salido menos del 4.5, ¿no? Cuéntanos un poquito los datos, cuáles son los datos que te tienen del crecimiento, porque hoy día escuchaba que hay varios sectores que han crecido, pero el que nos jaló para abajo era justamente el sector de hidrocarburos. Sí, a ver si... ¿Con qué cámara, por favor, podemos mostrar? ¿Con la cámara? ¿Con la cámara 2? Sí. Por favor, querido Guido, vamos a mostrar esos datos que comparte con mostramos nosotros. Esta es la composición del dato. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, lo que es la demanda interna en realidad, la producción de la industria de alimentos, bebidas y tabacos ha subido un 6.3, ha tenido una dinámica importante. Igual el tema agropecuario, si bien el año pasado, el segundo semestre, no ha estado de todo dinámico, el segundo semestre sí ha repuntado y ha llegado a un crecimiento del 6.3, establecimientos financieros 6.2, transporte 5.8, construcción 5.4, comercio 4.9, otros servicios 4.4, electricidad 4.2 y los servicios de la administración 3.8. ¿Dónde está nuestro problema? Principalmente en el resto de las industrias que están ligadas al tema del petróleo, al tema hidrocarburífero. Las industrias que están relacionadas han crecido en 3.1, la minería ha crecido levemente, pero el dato que nos ha perjudicado, digamos, en este indicador ha sido el de hidrocarburos, que ha tenido un crecimiento negativo de 5.8%. Y básicamente, como les decía, el tema de hidrocarburos ha estado ligado al tema de Brasil, que ahí nos ha perjudicado, digamos, la poca demanda que Este es tenemos, el segundo año que no hay doble aguinaldo seguido, y segundo año también que hay cifras negativas en el tema del sector de hidrocarburos. ¿O son más años, ministro? Bueno, hidrocarburos ha sido un problema que hemos ido teniendo. El segundo año en realidad que tenemos el problema del segundo aguinaldo. El año pasado hemos estado muy cerca, hemos estado con un crecimiento de 4.46, y este año, bueno, hemos llegado a un 3.94. Pero el año pasado hemos tenido una importancia en el tema del tema externo, hemos tenido un crecimiento positivo. Si les puedo mostrar este grafiquito, por favor. Este es el año pasado, y hemos crecido una demanda interna de 4.3 y una demanda externa positiva de 0.2. Este año, si ustedes se fijan, tenemos una demanda interna mayor al año pasado, 5.3,
pero lastimosamente el tema externo es el que nos ha jalado hacia abajo, que es 1.36 negativo, y eso es lo que al final nos ha llevado a que el dato sea menor que el año pasado y no haya el doble aguinaldo, ¿no? ¿Qué significa? ¿La economía boliviana depende de los hidrocarburos, de este tipo de productos? Bueno, en realidad lo interesante de esto es que la demanda interna, que es la que nosotros hemos ido motivando todos estos años de aplicación de nuestro modelo, sigue dinámica, y eso es bien importante. Obviamente nosotros no somos un país separado del mundo, y también dependemos también de lo que nosotros podemos venderle a los... Claro, porque la demanda interna tiene una subvención, no es para no sé, pues ganar dinero de lo que nosotros consumimos. La exportación es la que nos interesa de sobremanera después de cumplir con el mercado interno. En realidad no, porque la demanda externa ayuda, no es que no ayude, o sea, es un factor más, no es... Lo que pasa es que antes de la aplicación de nuestro modelo, o sea, nosotros dependíamos de la exportación, no había exportación, nosotros no crecíamos, y si nosotros nos fijamos en los países que están alrededor nuestro, los países de la región, dependen mucho de la exportación. Entonces, si el mundo empieza a estar en crisis como hemos estado estos últimos años, entonces todos los países empiezan a estar en crisis. Por eso es que el crecimiento, digamos, de la región está alrededor del 1%, y hay países que tienen crecimientos negativos. En cambio, nosotros, a diferencia de ellos, hemos apostado por una demanda interna. O sea, si bien la demanda externa tiene su peso, o sea, tiene una influencia, para nosotros lo más importante es nuestra demanda interna, y eso nos muestran los números. Gracias a que tenemos una demanda interna muy, muy dinámica, es que aún con números negativos hacia afuera, nosotros todavía no estamos creciendo de manera importante, ¿no? El crecimiento sí, definitivamente, pero que 2 años pase lo mismo, nos tiene que llevar la atención de que hay algo que no está funcionando en el tema de las exportaciones por los precios internacionales, entendemos, o la demanda del tema de Brasil. Sin embargo, ¿hay nomás alguna dependencia en porcentaje? ¿Cuál sería el porcentaje del 100% con esta demanda internacional de hidrocarburos, que es nuestro fuerte en este sentido? Bueno, no es... ¿Cuál sería el porcentaje de dependencia que tenemos? Es que en realidad no podemos hablar los números no son de manera exacta. Tenemos una dependencia, obviamente, del mercado, pero tenemos el mercado brasileño, tenemos el mercado argentino. Estamos buscando nuevos mercados para que diversificar, digamos, los lugares donde exportamos el gas, para que no dependamos solamente de un país. Pero lo importante, como te decía, más allá de porcentajes, de hablar, es que en la medida que nosotros sigamos incentivando lo que tenemos aquí adentro, es donde vamos a poder generar todavía crecimiento. Nosotros no nos olvidemos que mientras el mundo está creciendo poco, nosotros estamos dando el ejemplo que aplicando un modelo diferente podemos llegar a tener mejores tasas de crecimiento, ¿no? Eso quiere decir también que nuestro país tiene un buen nivel de crecimiento en relación a los otros países. Es algo positivo, más allá de que no lleguemos al doble aguinaldo. Sí, en realidad y eso también decían hoy día, cuando anunciábamos esto, algunas personas decían: claro, ustedes dicen que somos el primer país en crecimiento, pero no hay segundo aguinaldo. En realidad somos el primer país, y eso no hay que dudarlo, porque estamos 3 años consecutivos de mejor crecimiento en la región. Este año estamos también perfilándonos a ser la primera economía en la región, pero obviamente lastimosamente por este tema del mercado externo no hemos llegado al 4.5, que es lo que se prevé hacia adelante. Tenemos un sector agropecuario muy dinámico que le está yendo muy bien. Tenemos un sector de inversión que estamos acelerando, pero también tenemos el mercado externo que se ha ido nuevamente a los niveles que nos compraba Brasil en pasados años. Entonces, el segundo semestre de este año vamos a tener un crecimiento importante, ¿no? Y es a raíz de esto que el presidente Evo Morales dice: el próximo año es muy posible que sí haya el doble aguinaldo. Claro, porque somos optimistas. Tenemos 2 factores importantes. Estos que te decía, que tenemos un sector agropecuario importante, los niveles de producción de gas están mejorando, el tema de
de minería también está mejorando. En el tema de la brecha comercial que tenemos, que es importaciones y exportaciones, se ha ido cerrando también. Es bastante dinámico lo que en nuestra economía, pero también ya se está notando que hay una recuperación del mundo, ya esa recesión. Estados Unidos ya va a empezar a crecer, Europa también va a empezar a crecer, y eso va a empezar a abrirnos también nuevos mercados, porque también tenemos mercados para exportar de la soya, la quinoa y demás. Entonces siempre es importante que los otros países también les vaya bien, para que nosotros también nos vaya bien. ¿Qué dice ante la posición de la oposición, valga la redundancia, sobre el próximo año? Seguro que hay doble aguinaldo, porque es un tema político y electoral, ya que se vienen las elecciones, será un año preelectoral, decían algunos. Bueno, lo que pasa es que la oposición realmente, a mí me sorprende cómo son de ligeros para lanzar sus opiniones, y es por eso es que la gente tampoco ya les cree, porque realmente siempre están opinando, lanzando opiniones que no tienen ningún fundamento. Nosotros estos datos los manejamos y los sacamos de manera técnica. Todos los años, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, que son organismos terceros, incluso de ideologías distintas a nosotros, vienen a Bolivia a analizar nuestros números. Y siempre ellos están aquí, ellos confían mucho en la parte técnica de lo que hacemos. Entonces yo mañana no me puedo inventar pues un 4-5 porque quiero pagar el segundo aguinaldo a alguien. En realidad lo que nosotros hacemos es mostrar los números, y eso lo avala tanto el Banco Mundial como el Fondo, porque ellos ven mucha responsabilidad en los números que nosotros sacamos. Mañana yo quisiera pagar este año y el siguiente y el subsiguiente el doble aguinaldo, pero todo va a depender de cuánto crezcamos, y eso va a estar en función nomás de los números que tengamos. Es aquí como el cacho, ¿no? Lo que se ve se anota, no hay otro número, digamos, ¿no? Bueno, ministro, yo quiero aprovechar su visita, por favor, para que podamos conversar de un tema que ha generado mucha noticia en los últimos días, y es justamente lo que está pasando con Banco Unión. El otro día usted daba un informe ante la comisión, y justo el día viernes se conocía esta renuncia colectiva de los directores del Banco Unión. Bueno, es una decisión que... ¿Usted sabía que iban a renunciar? Ellos me comunicaron minutos antes de mandar una nota de prensa, así que estaban pensando renunciar, y bueno, la respuesta fue que ellos son libres de hacer lo que ellos crean que es lo mejor. Y bueno, pues nosotros ya esperando que el próximo 15 de noviembre, que es donde ellos han hecho una convocatoria a junta de accionistas, podamos ya designar las personas que estén en vez de ellos, ¿no? Esta renuncia es positiva. ¿Qué tiene que entender la población en torno a este tema? ¿Que había responsabilidad, que no había responsabilidad, que dejan en libertad al nuevo gerente? Es que es complicado dar una opinión sobre esto. Desde algún punto de vista hay gente que dice que es positiva, desde otro lado es negativa. Yo creo que esa es una decisión personal de ellos, y que... ¿Pero qué piensa el ministro de Economía? Lo que pasa es que depende de qué lugar lo veas, ¿no? O sea, uno puede analizar desde diferentes puntos de vista y ver si realmente es positiva o no. Yo personalmente creo que si ellos han tomado esa decisión, seguramente han hecho algún análisis en bien del banco, en realidad, ¿no? O sea, ellos han debido tomar esa decisión viendo que el banco sea el beneficiado. Ahora, si es positiva o no es positiva, desde mi punto de vista es complicado decir si está bien o está mal. El tiempo dirá si es bueno o malo, ¿no? ¿En algún momento el gobierno central, su autoridad, les pidió a ellos que renuncien? No. Esa es una decisión personal de ellos. Ellos la habrán asumido en función al análisis que habrán hecho. Esa es una cosa que tampoco la he conversado con ellos, solamente me han comunicado en su momento la decisión que estaban tomando, y básicamente me comunicaron cuándo iba a ser la junta de accionistas, para obviamente darnos el tiempo suficiente para buscar el reemplazo de ellos, ¿no? ¿Y cómo va con eso? Bueno, en realidad yo le he comunicado al presidente esto el mismo viernes. El sábado, después del gabinete, hablamos un poco, y bueno, hay que empezar a buscar los nombres para... ¿Ya tiene algunos? No le pido nombres, pero sí... No, en realidad hay un análisis de muchas personas,
y seguramente ya cuando veamos, digamos, los antecedentes profesionales de todas las personas que se puedan, porque no solamente es el ministro de Economía el que busca a las personas, sino es todas las personas que forman parte del gabinete. Y entonces, ¿el gabinete en pleno va a definir quiénes son los nuevos directores? No el gabinete, pero seguramente el presidente pedirá nombres a las personas que están allegadas, digamos, al sector, y en función de los nombres que se tenga, entonces se tomará una decisión, ¿no? Bueno, más allá de la cantidad de dinero que sea esto en base al patrimonio que tiene el Banco Unión, que ya se ha explicado que no es el total del banco y que se va a perder todo el dinero, no funciona así, la credibilidad en algún momento se ha sentido golpeada, como lo ha dicho la propia exgerente Villarruel, sobre cómo se ha afectado al banco en su credibilidad, en su imagen. ¿Este cambio de la dirección va a ayudar a recuperar esto? Bueno, en realidad todo cambio de autoridades, no solamente en el banco, en donde se dé, siempre implica un cambio de gestión, una forma de gestión y un relanzamiento, digamos, de la gestión del banco. Entonces, seguramente el gerente estará pensando ya cómo va a enfocar su propia gestión. No es algo que se haga de un día para el otro, y es bueno relanzar el banco. Lo importante de esto es que la gente, la respuesta de la gente a todo este problema que ha tenido ha sido positiva, porque se nota que todavía confían en nuestro banco. Nosotros analizábamos antes justamente de este informe oral que tuve que ir a dar la anterior semana, que desde el momento que pasa este escándalo hasta ahora, los depósitos, en vez de haber bajado, han subido aproximadamente como 500 millones de bolivianos. Entonces la gente sigue confiando en el banco, las operaciones son normales, la gente sigue acudiendo al banco tanto a depositar su dinero como a solicitar el crédito. Entonces este es un golpe, o sea, es un golpe fuerte al banco, pero eso no quita pues que son 12 años de gestión de este banco, desde el 2005, que hemos encontrado un banco en quiebra, que lo hemos agarrado en quiebra en realidad al Banco Unión, a ser el tercer banco en el país. O sea, son 12 años de gestión que la gente ha conocido el banco y obviamente siguen confiando en el banco, ¿no? Ahora, ministro, ustedes como el Banco Unión, y digo ustedes porque el Banco Unión tiene mayoría del Estado, son víctimas de esto, ¿verdad? Como víctimas, ¿cómo ven la actuación de la Fiscalía y de la Policía, que se perdieron celulares, que estaban en el Ministerio Público, que no mejor sean solamente un investigador? ¿Cómo están viendo esta fricción que hay? Bueno, en realidad preocupa, pero nosotros confiamos tanto en la Policía como en la Fiscalía, que van a lograr superar, digamos, algunos problemas y empezar a trabajar en función de generar y encontrar no solamente a los culpables, sino generar dónde están los dineros. Yo creo, y la verdad es que a veces cuando hay este tipo de casos tan mediáticos como ha sido el Banco Unión, entonces a veces las declaraciones, primero que se sacan de contexto en función a ciertos intereses, porque eso es bien claro, hay que decirlo. O sea, hay intereses en este problema. Hay muchas declaraciones que se sacan de contexto. A mí a veces hasta me da miedo declarar, porque te agarran una palabrita y después dicen no era dicho, cuando en realidad no han mirado todo el contexto, y eso genera roces hasta entre las propias instituciones, en las propias instituciones, como ha sido el tema de la Fiscalía con la Policía. Pero nosotros confiamos en ellos y confiamos que al final de este tema van a hacer un buen trabajo y van a poder encontrar no solamente a los culpables, sino ver dónde está el resto del dinero, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que se encuentre justamente todo eso. Ministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias a ti. Bueno, esperemos volver pronto con mejores noticias. Siempre, siempre. Claro que sí.